Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar con el senador por la provincia de Barahona, el senador José del Castillo, quien es un funcionario del Estado que ha estado desempeñando distintas funciones en el discurrir de su carrera en el Partido de la Liberación Dominicana. Señor senador, buenas noches. Gracias por estar acá. Nada, muy buenas noches a ustedes y sobre todo a quienes nos siguen en esta hora 22. De verdad que es un placer estar aquí compartiendo y bueno, presto a atender sus interrogantes. Olvidé decir, dentro de sus habilidades, hombre de los medios de comunicación también. Sí, te decíamos, hablábamos un poquito antes de iniciar y realmente yo siempre digo que dejé mis programas para entonces ir al programa de los demás, empezar a asistir a los programas de los demás. Yo tuve televisión desde prácticamente 10 años, desde el año 1996. Y luego últimamente estoy trabajando en lo que realmente siempre me ha gustado, que es hacer un programa de radio los sábados con unos amigos. Y ahí, bueno, uno teoriza un poquito. Sí, esa es parte de mis ocupaciones los sábados, a eso de las 11 por ahí, Sí. sintonizar. Senador, en estos momentos hay un tema principal en el ambiente político, social de la República Dominicana, que es el diálogo convocado por el gobierno a los partidos políticos. Me gustaría conocer, ustedes en el Senado de la República están prestos a recibir parte de los resultados, se entiende, de ese diálogo, porque se menciona inclusive que puede haber reforma constitucional en algunos temas. ¿Qué esperan los senadores del Partido de la Liberación Dominicana que surja de ese diálogo? Pero además de las 12 reformas que mencionó el presidente Abinader, todas tocan elementos legislativos. Es decir, ese proceso va a culminar en el Congreso Nacional, en la medida en que vaya avanzando, se vayan construyendo los consensos y se logre tener entendimientos de los diferentes partidos con representación congresual. Yo creo que primero que todo es un planteamiento bastante ambicioso, es decir, plantear una reforma constitucional no solo para el tema del fortalecimiento del Ministerio Público, que es quizás el elemento que sirve de bandera de inicio al proceso de reforma constitucional en el planteamiento del presidente Abinader, sino para otros elementos que incluso han sido ya señalados y propuestos. El Partido Reformista y la Federación de Partidos Políticos de la República Dominicana han asumido todo un pliego de elementos que podrían formar parte de una próxima reforma constitucional. Igual han adicionado, cosa que se aceptó, la reforma electoral, de la cual ya la Junta Central Electoral ha planteado un adelanto con su propuesta de reforma a la Ley 3318, que es la Ley de Partidos Políticos, y la Ley 1519 Orgánica Electoral. De todas maneras, a mí me parece, como han planteado otros, no solo en la oposición, sino en sentido general, que muchas de estas reformas ya se han avanzado. Por ejemplo, la número 1, la reforma de la transparencia. Los gobiernos del PLD aprobaron la ley de compras y contrataciones, sus reglamentos de aplicación, que hoy se sataniza la ley de compras y contrataciones, se dice que se la califica de nudo legal para avanzar en los temas de construcción de obras y otros proyectos. Y de hecho, uno nota lo que los abogados llaman un fenómeno que se da, que es la huida del derecho administrativo, es decir, todo este proceso de constitución de alianzas público-privadas, todo se resuelve con la constitución de un fideicomiso, hasta un fideicomiso público, en algunos casos, en el caso de Punta Catalina, y en el caso del fideicomiso público para la construcción de viviendas populares o viviendas de bajo costo, que no está regulado en la ley, porque la ley que se toma como referencia es la ley del fideicomiso hipotecario, y no contempla en principio la figura del fideicomiso público. Entonces uno nota un deseo de evadir los controles administrativos, los procedimientos de la ley de compra, que ahora se dice que son trabas,
Y sin De embargo, hecho, está se para plantea, reformularse la ley de sí, contrataciones. para flexibilizar los procesos, lo cual yo te diría todo es perfectible, no hay dudas. Sin embargo, es una legislación que ha sido adoptada precisamente para generar mejores niveles de competencia en el mercado de las compras públicas y mayores niveles de transparencia, en un momento donde la sociedad dominicana y en sentido general el mundo exige mayores niveles de lo que llaman los norteamericanos accountability, es decir, rendición de cuentas. El gobierno del PLD aprobó la modificación de la ley o una nueva ley de declaración jurada de bienes, promulgó un reglamento para este proceso, una ley de lavado de activos, una nueva ley de Contraloría, una nueva ley de presupuesto, creó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, estableció las normas NOVASI, que son las normas de contabilidad, creó la cuenta única del Tesoro. Es decir, los avances que hubo aquí durante la gestión del PLD en materia de transparencia son muy significativos. Se puede mejorar todo, como dije, es pasible de mejoría. Se habla de la reforma a la Policía Nacional, ciertamente, pero la ley orgánica de la policía se aprobó en el gobierno del PLD. Uno se preguntaría si lo que no hace falta es implementar esta legislación y mejorar otros elementos que no necesariamente son reformas de tipo legislativo. Se habla de la discusión de la reforma eléctrica, pero se acaba de aprobar y suscribir un pacto eléctrico. El gobierno lo que tiene que implementar lo que allí se aprobó y no lo está implementando. De hecho, vemos cómo los indicadores del sector eléctrico han tenido un desempeño negativo. Las 3 empresas distribuidoras han incrementado sus niveles de pérdida y se estima que el subsidio del sector eléctrico va a terminar cerca de $1.000 millones. La ley de agua, sí, ciertamente, es una ley que tiene cerca de 20 años en el Congreso Nacional. El consenso de construirlo hacia el Congreso. Yo creo que en este caso es sano que se discuta ahí en el seno del Consejo Económico y Social. Y así otros temas. Lo que uno prevé o percibe es que todo esto es una cortina de humo, un esfuerzo del gobierno para llevar a la oposición y a los sectores empresariales y los sectores sociales a un consenso en torno al elemento que más al gobierno le está generando presión, que es la necesidad de una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que buscar el año que viene 115.000 millones de pesos adicionales que hoy en día no tiene la fuente de recaudación para obtenerlos a los fines de lograr los niveles de déficit del Producto Interno Bruto que se tenían hacia el año 2019, fecha, todos sabemos que el año 2020 fue un año perdido porque 2 meses después de terminado el 2019 llegó el primer caso a finales de febrero de COVID-19 en la República Dominicana y eso generó evidentemente una caída de la actividad económica fruto de las medidas. Entonces lo que uno ve es este anuncio que ya de hecho, o este deseo o esta necesidad que la recomienda o le exige el Fondo Monetario Internacional, los organismos como la Comisión Económica para América Latina, que la anuncia el presidente de la República y la anuncia el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ministro de Hacienda, y plantean hasta cierto punto en qué consistirían. En el caso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo ha dicho que sería una disminución de las exenciones y, por otro lado, un incremento de la base imponible, sobre todo el ITEVIS, que es el mayor generador de impuestos. Siendo esto, evidentemente, un impuesto regresivo y que va a impactar sobre todo a los más vulnerables, porque ¿cuáles son las exenciones del ITEVIS hoy en día? Los alimentos, los servicios de salud, los servicios educativos. Y en los otros impuestos estamos hablando de una economía que acaba de salir de una situación de pandemia, o por lo menos de los efectos económicos, porque la pandemia se mantiene, está en rebote de crecimiento. De hecho, se estima, el gobernador del Banco Central ha dicho que la economía crecería cerca de un 10%, porque se ha abierto ya. La apertura prácticamente es una realidad a nivel nacional. Por eso, de alguna manera, nos oponíamos a la renovación del estado de emergencia. Y el Producto Interno Bruto terminará creciendo en términos reales, si lo comparamos con el 2019, en 3.4%. Entonces, en este momento,
donde el sector empresarial está... Ahí usted contradice al gobernador del Banco Central. ¿En qué sentido? En el monto... No, porque en términos reales. Porque el gobernador o la estadística es interanual. Si comparamos 2021 con 2020, los números son extraordinarios. De hecho, en abril la inflación, el crecimiento interanual fue de cerca de un 40%. ¿Pero por qué? Porque en abril estábamos totalmente cerrados. Sí, claro, es que Ahora, 20 con 21 no debe compararse. La comparación justa es con el 2019. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que un decrecimiento de un 6.7% que registró la economía en el año 2019 contra un crecimiento de 10%, que probablemente, según lo que establece el banco... Quedan un 3 y tanto por ciento. Exacto, o sea, el crecimiento real Pero de la mire, economía. me llama un poco la atención que usted sostenga, piense, deduzca que el verdadero interés para tocar la Constitución de la República a través de un consenso por el diálogo ya iniciado es el aspecto de la reforma fiscal y no el tema de lograr que el Ministerio Público logre su independencia del Poder Ejecutivo, que es lo que ha mencionado básicamente el gobierno. Eso puede ser. Digamos que el estatuto del Ministerio Público en términos de su designación es mejorable o puede avanzar hacia otra metodología. Lo cierto es que hoy el artículo 170, 171 y siguientes de la Constitución establecen la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Eso es como símil estatuto con lo que ha planteado Leonel Fernández, lo que usted está diciendo ahora. Bueno, parecido. No es pecado coincidir con alguien, le pregunto. No, claro, pero yo lo planteo en el sentido de que pudiese haber otro mecanismo, no hay duda, porque todo se puede cambiar, Gregory. Ahora, aquí tenemos una crisis política de dimensiones tales que requiera la convocatoria de una constituyente para modificar la Constitución, una Constitución nueva, moderna, que entra a lo que se denomina el neoconstitucionalismo, con un catálogo de derechos fundamentales, como que no lo tenía ninguna otra constitución anterior de las que ha aprobado la República Dominicana, y me estoy refiriendo a la Constitución del 2010, porque la de 2015 fue una reforma simple para el tema de la reelección presidencial, donde se crearon órganos extrapoder de control, se reforzó la Contraloría General de la República, se creó el Defensor del Pueblo, se reforzó la autonomía del Ministerio Público. Yo le quería precisamente... Entonces, una reforma constitucional, dice un profesor mío, Eduardo Jorge Prats, que fue mi profesor en la universidad, por eso lo digo, aparte de que somos amigos. Compañeros también. Que la reforma constitucional, creo que él está en el PRD, que la reforma constitucional es una operación mayor que se realiza cuando el paciente realmente está grave o necesita esa intervención. Que si se pueden hacer mejoras desde el punto de vista legislativo, yo creo que en el caso del Ministerio Público, y lo dijo Radamés Jiménez, con el que no tengo temor en coincidir, desde el punto de vista legislativo sí se puede introducir quizás mejoras para garantizar esa autonomía que hoy en día está establecida en la ley. De hecho, el artículo, me parece, 173 o 174 prohíbe al Procurador General de la República y a los miembros del Ministerio Público realizar actividad política, que es uno de los elementos que más se plantean. Sí. Ahora, que hubo un procurador bueno, otro malo y otro mediocre, pues eso puede suceder. Senador, perdón, aunque sí, desde el litoral del Poder Ejecutivo, desde el gobierno, se dice que no se trata del aspecto funcional de la independencia del Ministerio Público, ni siquiera la parte administrativa, sino el poder real, el poder político. ¿Quién lo va a designar? ¿Marcianos? Marcianos, bueno, lo van a designar. Bueno. Europeos, españoles, norteamericanos. ¿Quiénes van a designar al Ministerio Público? El Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por políticos. Pero el Senado de la República está conformado, hoy en día, mayoría del PRM. ¿Qué otra metodología? Por elección popular pudiese ser, bueno, eso sería una novedad, que un ministerio público que sea electo por elección popular, pero sucede, hay países donde eso sucede, muy poco. ¿Usted piensa que esos temas de diálogo, esos 12 puntos, bien puede, salvo la reforma fiscal, pienso,
¿podrían dilucidarse y llevar a buen término una mejora sin tener que tocar la Constitución? Mira, sí, claro, definitivamente que sí. Todos los demás son temas estrictamente legislativos. La reforma electoral es un tema estrictamente legislativo. La ley de aguas es un tema estrictamente legislativo. La reforma de la policía es un tema administrativo, de decisión política y legislativo, reglamentario. Mejorar la capacidad o fortalecer la transparencia de la administración pública es un tema legislativo. El tema de la transformación digital es un tema estrictamente administrativo, que desde el Indotel he visto que se han hecho anuncios en ese sentido. Ir hacia un gobierno electrónico que respondería a lo de transformación digital y también al elemento de transparencia es una decisión que nos requiere una reforma constitucional. ¿Ustedes iniciaron algo de eso? Claro, es que quizá la reforma más ambiciosa en términos de lo que es la revolución digital la inició el gobierno del PLD con el programa República Digital. Dejamos 58 nodos a nivel nacional donde llega fibra óptica que antes no llegaba, se hizo eso a través de la empresa de transmisión eléctrica, se crearon las bases para un estatuto de ciberseguridad a nivel nacional, hoy estamos discutiendo, se establecieron una gran cantidad de puntos de acceso Wi-Fi gratuito a nivel nacional, se crearon las bases para lo que hoy está anunciando el gobierno, que es el tema de la liberalización del espectro radioeléctrico a través de la implementación de la televisión digital. Y de hecho el gobierno inició con los canales UHF alto, lo que se llama la licitación de los 700 Express, que es la banda de los 750 MHz. Y todo eso es cuestión de ir avanzando, es decir, claro, vamos a dialogar. Vamos a discutir todos estos temas, sí. Hay una propuesta que hizo el Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana que en lo personal yo suscribo, que es de crear mesas temáticas para avanzar de manera al mismo tiempo en todos los temas, porque son reformas, bueno, decía el presidente de la República, y hasta cierto punto tenía razón en la figura, en su discurso, que es una restauración de la República, lo que está planteando. Bueno, es decir, eso no estaba anunciado, ¿no? Son muchos temas que generarán horas de discusión, horas de debate y una construcción de consensos, si eso es lo que se quiere. El gobierno tiene mayoría para hacer lo que quiera, pero si lo que se quiere es construir un consenso, realmente eso yo creo que tomará tiempo, dedicación, y los partidos estamos dispuestos a acudir a todos los diálogos que se nos llaman. Y cosa extraña, los partidos y el gobierno, y no está la iglesia, primera vez. Sí. Aunque Bien, la iglesia vamos, a veces está y no está. Vamos después de ese sí del señor senador a una pausa comercial. Regresamos en breve. Continuamos dialogando con el senador por la provincia de Barahona, José del Castillo. Quería saber, ¿les respondieron qué ha pasado con Montegrande, con la presa, que usted clamó en el desierto, bueno, en los medios, hacia el presidente de la República? Y no es el desierto porque los medios realmente generan muchos frutos, a veces buenos y a veces malos, pero bueno. ¿Hubo respuesta? Mira, sí, esto viene por lo siguiente. El presidente estuvo en marzo, me parece, de este año, protagonizando varias actividades de inauguración y un consejo de gobierno en Barahona. Febrero, me parece. Por ahí. Tuvo a bien invitarnos, cosa que le agradezco. ¿Usted fue? Claro, por supuesto. Yo entiendo que debo estar en todos los espacios donde me inviten, lógicamente. Si no me invitan, pues no estaré. Y sobre todo porque lo importante es trabajar unidos en pro de objetivos comunes que beneficien a la provincia de Barahona y en sentido general a toda la población de la región de Enriquillo y al país, naturalmente.
Y yo en eso siempre he tenido esa postura. Entonces estuve allí, el presidente tuvo a bien darme la palabra, debo reconocer que donde quiera que estoy y coincidimos me distingue, cosa que le agradezco. Y yo le planteé cuáles eran los principales problemas de Barahona, a mi entender. Uno de ellos, evidentemente, el acceso al agua potable. Y al agua en sentido general también como elemento de producción, de riego, de generación eléctrica. La presa de Monte Grande es una presa de lo que se llama un proyecto múltiple hidráulico, que tiene varios fines. Va a irrigar tanto en el margen derecho e izquierdo del Yaque del Sur, cerca de 300.000 tareas que hoy en día no tienen acceso al agua. Va a mejorar la capacidad de irrigación de las que hoy en día están en producción. De hecho, actualmente se pierde cerca del 30% del agua que reciben las tierras que están en producción y que hoy están recibiendo esa agua de la presa de Sabanayegua. Va a generar una generación de una planta de 10 megavatios que se tiene planteado. Un poquito de luz. No es mucha, pero representa el 50% de la demanda de energía de toda la región de Enriquillo, de las 4 provincias. Por otro lado, también va a servir para regular el tema de las inundaciones, sobre todo ante el paso de los fenómenos naturales. Hoy en día el río baja sin control cada vez que hay alguna lluvia. Como es una zona seca, muy árida, realmente cualquier fenómeno atmosférico genera mucho daño porque no hay una capa de vegetal que retenga el agua, sino que esto va directo al río y inmediatamente produce inundaciones en todo lo que llamamos la cuenca baja del Yaque del Sur. Sobre todo productores de plátano, de berenjena, de pitahaya, de diversos productos, específicamente o especialmente plátano. También está evidentemente el ingenio, el Consorcio Azucarero Central, que se va a beneficiar del agua que venga de la presa. Por otro lado, va a adicionar 2 metros cúbicos al acueducto Azuro, que es el que alimenta a las provincias de Independencia, Bauruco y Barahona. Es decir, es una obra, por eso le hemos llamado el Metro del Sur, porque es una obra de gran impacto. Correcto. En términos de calidad de vida de la gente, de acceso al agua y en términos de desarrollo económico, sobre todo en el sector agrícola. Y la obra estaba detenida desde que llegó el gobierno del presidente Abinader. Esa es la realidad. ¿La razón de esa detención de los trabajos? Como todo en la vida es multifactorial. Pero la principal es la incapacidad del contratista principal de llevar los trabajos al ritmo que requiere la obra. ¿Por qué? Y el estudio medioambiental que el presidente justificó que el lado de la... había una parte muy importante. Eso es para los asentamientos agrícolas de los que fueron desplazados del sitio donde se construye la presa. Ahí hay varias comunidades que fueron afectadas y se ha planteado darle tierras en una zona, en Asua, que resulta... bueno, entre Asua, San Juan y Bauruco, que resulta que es parte del Parque Anacaona. Entonces hay un problema ahí de tema medioambiental. Sin embargo, ese no es el problema para terminar la presa. Es un problema social, evidentemente, y que debe ser resuelto y atendido por el gobierno, porque esa gente tiene que lograr la debida reparación, porque la presa le ha afectado su medio de vida y es algo que ya lo tiene años en esa situación. Fueron desalojados hace varios años, porque la construcción inicia finalmente de Monte Grande en el año 2018. La presa tiene varias etapas. La primera, el primer contrato que se firmó, fue un contrato de $354 millones con el consorcio Andrade Gutiérrez, Servinca, que es una empresa local que está encargada de hacer el trabajo hidromecánico. Es decir, Andrade Gutiérrez es quien tiene la deficiencia en su ejercicio. Hay que recordar que Andrade Gutiérrez es una de las empresas constructoras brasileñas que se vio afectada por el escándalo Lava Jato Petrobras. Y a partir de ahí, sobre todo, ha enfrentado problemas serios, sobre todo de liquidez, fruto de que ha perdido los contratos. Muchos países no la contratan, la tienen en una lista negra,
igual que Odebrecht, y Queiroz, Galvaos y otras empresas brasileñas que fueron afectados por esta situación que se dio sobre todo a partir del año 2013. Y fruto de eso, la presa también perdió el financiamiento, que era con el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Brasil, que también se vio envuelto en el mismo escándalo. Entonces le comunicó a la República Dominicana que el financiamiento que había sido aprobado hacia el año 2014, pues ya no estaba vigente. Y la presa duró 4 años sin financiamiento. Por eso es que se inicia finalmente la presa de Monte Grande en el año 2018. Sin embargo, se inició la primera etapa, que era la rehabilitación de Sabana Yegua, que concluyó y se inauguró en el año 2014. Posteriormente estaba el tema del diseño y la estructuración de lo que sería la presa. Eso también se terminó. Y cuando se terminó el diseño, se agregó una nueva partida de 47 millones de dólares y el presupuesto original, que era de 354, terminó en 401 millones de dólares. Ahora resulta que hay un adendum adicional que incrementa el monto de la presa en 42 millones de dólares adicionales. Ya la presa va por 442, 43 millones de dólares. Sin embargo, le faltan 78 millones de dólares adicionales para terminarla. Ya la presa sobrepasa los 519 millones de dólares. No obstante, los componentes de riego, de generación, que requiere la presa, la llevan a casi 672 millones de dólares. ¿Y quién es que ha hecho? Que sería lo que hace falta para terminar la construcción de la presa de Monte Grande. También hace falta que o sobre todo, y vamos a no se le puede cargar el dado a este gobierno ni al anterior, porque la situación que se dio en Brasil con el contratista, digamos que escapa al control de las autoridades, es una situación ajena, sucedida en otro país. Pero lo principal, diría yo, que está afectando es la falta de capacidad económica, no técnica, porque técnica tienen de sobra, pero la falta de capacidad económica del contratista principal. El contratista principal el año pasado presentó pérdidas por 2.000 millones de dólares. Este año, en abril, de una colocación de bonos de 340 millones de dólares, le tocaba pagar un cupón de 24 millones de dólares, no lo pagó. Eso hizo que Moody's y Fitch Ratings le bajaran la calificación de la deuda. Toda la situación es muy preocupante desde ese punto de vista. Las autoridades están viendo a ver cómo logran que el contratista asuma los compromisos para que pueda cubicar, porque si no cubica, no se le paga. Hoy la empresa, ellos están cubicando entre 1,5 millones y 2 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de que a ese ritmo la presa duraría cerca de 10 años con lo que le falta para terminarse. Entonces, ese es un tema grave, pero hay un compromiso. Y además, uno se pregunta, en el caso de las placetas, que hemos visto el movimiento social que hay en contra, sobre todo de los ecologistas, es el mismo contratista y es una obra de 850 millones de dólares. Entonces, ¿cómo esta gente van hay algo que no cuadra a construir la placeta y a terminar Monte Grande al mismo tiempo? Entonces, ese es el tema. Mire, senador, hay un tema muy preocupante, o no preocupante, llama mucho la atención en sectores políticos del país, que está relacionado con un anuncio que hizo recientemente el presidente. Se refiere a la construcción, parece que una parte, del puerto de Manzanillo a la Armada de Estados Unidos. Y hay sectores políticos que han estado planteando que eso debería pasar por el Congreso, porque se trata de un tema de soberanía, que el Poder Ejecutivo, el presidente, la Presidencia de la República no podría disponer de una decisión de esa naturaleza. ¿Se ha valorado en el Congreso? ¿Ustedes Mira, han hay tenido algo que preocupa mucho, y no porque yo sea opositor, como ciudadano. Yo, a pesar de mi rol, trato de ser lo más objetivo posible, porque a mí desprecio la politiquería, porque entiendo que pasa factura. Porque al final uno termina diciendo un disparate por querer hacer oposición, y el que queda mal es uno. Este gobierno tiene un serio problema de comunicación. Así como se ocupan tanto del elemento mediático y son tan susceptibles a cualquier crítica o cualquier elemento, y hay rueda de prensa todos los días,
hay cosas que no se dan detalles y no se explican a la población. Esa reunión, primero, fue como sorpresiva, o se anunció con poco tiempo de antelación, y luego no se han dado los detalles suficientes a la población y al país para saber eso que tú planteas, porque yo no lo sé. Yo no sé cuál es el papel de los ingenieros norteamericanos, si es a diseñar, qué van a diseñar, porque ese puerto tiene, o el proyecto de Manzanillo tiene muchos componentes, tiene un componente eléctrico, ahí se plantea hacer una planta de generación a gas natural, tiene un componente del puerto seco o el puerto comercial de furgones. Hoy en día solamente se utiliza para exportaciones agrícolas. Sería uno de los puertos más importantes y del sería país, un puerto que por lo menos, claro, y permitiría que toda la zona norte, por ejemplo, Santiago tiene las zonas del Cibao, ahí está el 54% de la zona franca de este país. Quizá uno de los y elementos... eso abarataría los costos de logística de esa zona franca. O sea, sería un gran impacto sobre todo para la región norte, para el país en sentido general, pero sobre todo la región norte. Pero quizá y no se explica la participación de los ingenieros norteamericanos. Sí, es una asesoría, a lo mejor una asesoría gratuita, sí, es una cooperación. O sea, no sabemos, y yo creo que hace falta de parte del gobierno más explicación, así como hace falta explicación en el tema de cómo un país que no produce vacunas y que ha tenido que acceder a varios contratos, creo que 4, donde ha adquirido 36 millones de vacunas por encima de los 11 millones que es su población, contando a todo el mundo, porque ahí están los menores de 12 años. Entonces de repente le dona a otro país 500.000 vacunas. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué sugeriría usted en lugar de la donación? Porque evidentemente hay un excedente en las vacunas adquiridas que no se van a utilizar nunca, por la cantidad de personas que somos y estamos. A lo mejor una reventa de las vacunas, bueno, puede ser una solución. Mire, hace una... Digo, porque gastamos millones de dólares, nada más el contrato de Pfizer son más de 100 millones de dólares, y este es un país que no tiene capacidad económica, que está en vía de desarrollo, y entonces ahora resulta que estamos regalando vacunas. Bueno, quizá no excedimos en las compras, y yo ahí te doy un punto a favor. Un país que no sabía, a mí no, al gobierno. Bueno, al gobierno no sabíamos qué iba a pasar, quién iba a vender primero, le compramos a todo el mundo. Hay varios países que han comprado excesos. Pero eso hay que explicarlo. Hoy decía un diputado que eso fue que una donación que hizo AstraZeneca y que esa es la que se están redonando. Pero el gobierno ha dicho eso. Sobre todo porque en principio se planteó la compra o se entregó desde que llegó el gobierno cerca de 42 millones de dólares a AstraZeneca, una de las vacunas que más problemas ha tenido y que no había dado los resultados esperados. Bien. Mire, señor senador, hace alrededor... Pero todo eso hay que explicarlo. Claro que sí. Y es lo que la crítica fundamental que yo hago, igual que lo del puerto de Manzanillo, es que no hay información. Otro punto, que era el tercero que iba a decir, aquí se anuncia un viernes en la noche prácticamente que se constituyó el fideicomiso de Punta Catalina y se nombró a Celso Magrancini en un grupo para que lo gestione. Pero ¿en qué va a consistir el fideicomiso de Punta Catalina? ¿Cuál es la emisión? ¿Se va a monetizar hacia el futuro la venta de energía? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Usted leyó el decreto, tiene muchos considerandos. Claro, pero lo que te digo, hay que explicar cuáles son los planes. Inicialmente era la venta de Punta Catalina, ahora Punta Catalina va a quedar en manos del Estado en un fideicomiso, se cambió la idea original. Ya Punta Catalina no era tan mala como inicialmente se planteó, que hasta había que venderla. Entonces, todo eso es parte de lo que debe ser una política de comunicación, sobre todo cuando se habla de mayor nivel de transparencia. A usted que habla ahora de vender Punta Catalina, ¿a usted le consta si en el gobierno anterior, al final, la parte final, había esa intención que se daba como un hecho? ¿Usted tiene algún conocimiento? Siempre se pensó que lo que se iba a privatizar era el contrato de administración y mantenimiento de la planta. No venderla. No la venta del activo Punta Catalina. Mire, eso fue un planteamiento del PRM, de don Toñito Almonte, de Luis Abinader, que le plantearon a este país que Punta Catalina había que venderla. De hecho, en el presupuesto del año 2021 hay una venta de activos por 89.000 millones de pesos que todos suponíamos
porque tampoco se explicó. Tampoco se explicó. Que era la venta de los activos de Punta Catalina. Después, en el presupuesto complementario, eso desaparece, esa partida. De acuerdo. Y se dice ahora que Punta Catalina no se va a vender, sino que va a un fideicomiso público para que quede en manos del Estado. Con esas puntualizaciones en distintos aspectos que usted ha hecho en esta noche, yo tendría que concluir que usted considera que este es el gobierno de lo explicable o de lo inexplicado. De las mentiras, yo diría. Sí, ese nivel. Sí, se dice mucha mentira. Y después se cambia como si fuera cambiándose una camisa. Y como estamos todavía en una especie de luna de miel, la gente se queda tranquila. Pero eso en algún momento va a generar rechazo social. Tiene que ver eso. Y exacerbación y pedir la rendición de cuentas de parte del gobierno. No le iba a preguntar en un segundo porque ya no vamos a la pausa, pero tiene que ver eso también el tema del FOMPER, el traspaso de las EDE a FOMPER y si hay una ley que debe salir o no debe salir para... La estamos estudiando la ley, está en el Congreso. El FOMPER no va a desaparecer, se le va a cambiar el nombre. Solo es cambio de nombre entonces. Correcto. Cambio de nombre. Vamos a la pausa. José del Castillo, senador por la provincia de Barahona, retorna en unos instantes con ustedes. Continuamos con el senador por Barahona, José Saviñón. Usted es senador de la República y hace alrededor de un mes, una hora antes de ustedes conocer el proyecto ya definido, dilucidado, debatido, aprobado en la Cámara de Diputados del Código Penal, la sesión inexplicablemente se suspendió. En esa sesión usted estuvo presente. No, yo no estuve. Usted no estuvo. ¿Se enteró por qué se suspendió esa sesión? Bueno, porque no hubo quórum. ¿Se enteró por qué no hubo quórum? ¿Qué produjo que no asistieran? Mira, porque se tenía previsto de que... La realidad es que la Cámara, el Código Penal tiene 20 años de discusión en el Congreso. Es una pieza fundamentalísima. Estamos hablando de que el Código Penal se adoptó en 1884, pero real efectivamente de principios del siglo XIX, de 1802, que son los famosos códigos napoleónicos. Se adoptó el Código Civil, el Código Penal, y por otro lado, la Cámara de Diputados tuvo tiempo para conocer, discutir, consensuar, y finalmente aprobó una versión del Código Penal. Se discutió el tema de las tres causales, el tema de la corrupción, el tema de la necesidad de penalizar la violación de propiedad privada, o sea, una serie de temas que son novedosos en el Código y que generan debate y conflicto. Sobre todo, aquí se ha reducido el Código al tema del aborto, cuando ese es un punto dentro de una pieza que va a regular todo el aspecto de la persecución penal por parte del Estado y de los privados requiere de discusiones. Nosotros tuvimos 20 días para conocer el código, mientras que la Cámara de Diputados duró 1 año y medio. Entonces, ¿por qué nosotros teníamos que obligatoriamente aprobar eso sin ni siquiera leerlo? Yo en ese momento, te confieso, no había leído el código. Un código de 600 páginas, 400 y pico de artículos, que requiere de un conocimiento. Y yo siento la responsabilidad al momento de levantar mi mano de por lo menos leer y sobre todo una pieza tan importante, siendo yo abogado, habiendo estudiado con el Código Penal que tenemos hoy en vigencia, y a sabiendas de que es un código anacrónico. Yo me siento en la obligación, en el deber y en el deseo de conocer el código. Y de discutir los temas. De hecho, lo que les iba a llegar a ustedes no era anacrónico, ¿se entiende? Lo que les iba a llegar a ustedes no era anacrónico. No, me refiero al código actual, no el que está en estudio, sino el vigente, que es de 1884, o de principios del siglo XIX realmente.
nosotros recibimos, o no nosotros, yo no soy parte de la comisión, pero la comisión especial recibió decenas de personas, entre ellos a la Procuradora General de la República, quien presentó 11 enmiendas al proyecto del Código actual. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido a la ciudadanía? Bueno, lamentablemente no dio el tiempo, le pasaron las 2 legislaturas, nos llegó ya al final, por eso la Cámara se pasa 1 año y medio, porque son 300 días cada legislatura, se pasó prácticamente las 2 legislaturas estudiando el código y nos la manda ya en último momento. Claro. Entonces se nos exige que lo aprobemos así. No, señor, lo vamos a estudiar, lo vamos a leer y vamos a aprobar un código penal que ya el país esté conforme con el ejercicio legislativo que se hizo. De hecho, en la última sesión se conoció la decisión de la Cámara de Diputados de integrar la comisión bicameral que designó el Senado de la República. O sea que eso va en un tiempo relativamente rápido, se va a estudiar debidamente, se va a discutir, se va a enmendar si es necesario y se aprobará, no hay ningún problema. Bien, mire, el gobierno actual tiene cifradas sus esperanzas, su intención pronunciada básicamente por el presidente de la República, de que las alianzas pública-privada serán el eje básico de poder llevar a cabo obras importantes para el desarrollo del país. Esa figura, ¿usted es partidario de que se implemente? Ya tenemos la ley 4720 al respecto, que de hecho está para mejorarse en cuestión de hacerla más expedita los procesos. Que dicho sea de paso, es una legislación que aprobó el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, tiene apenas un año y algo. Igual que la de fideicomiso inmobiliario. Y otras leyes que se han aprobado ahora fueron propuestas por nosotros, como la Ley General de Aduanas, Ya. el Código Marítimo que se aprobará próximamente, la Ley de Garantías Recíprocas, la Ley de Garantías Mobiliarias. Sí, yo estoy de acuerdo con el modelo de alianza público-privada. Ahora, lo que siempre hay que cuidar es que cumpla con los elementos de transparencia, porque al final son activos públicos, bienes públicos, que de conformidad también con el artículo 124 de la Constitución, el presidente puede transferirlos a estos fideicomisos vía contratos que sean aprobados por el Congreso en la medida en que el monto de estos bienes pase de 20 salarios mínimos, para garantizar el rol de control y fiscalización del Congreso, que se cumpla también con los elementos de control financiero, porque es dinero público, aunque se haga en alianza con el sector privado. Yo pienso que eso es lo más importante, pero estamos de acuerdo en que el sector privado participe de los proyectos fundamentales importantes. Y lo importante es esta fiscalización para que no ocurra, como ha ocurrido con otros proyectos, que es hasta cierto punto lo que ha generado quizás el rechazo de gran parte de la población a la idea de las alianzas público-privadas, por las concesiones, por ejemplo, la carretera de la región suroeste, de la carretera Samaná, ¿no? Del nordeste. Del nordeste. Ya. ¿Usted favor? Para que tengo el suroeste ahí. Bueno, es que Eso es bueno. usted defiende mucho al sur. Claro. ¿Usted favorece que el Congreso reciba, se aboque a una reforma en el aspecto de la administradora de fondos de pensiones, el sistema de pensiones en la República Dominicana y por igual el sistema de riesgo de salud y todo eso? Yo creo que sí. De hecho, el Congreso tiene un mandato, la Ley 1320, que fue la que modificó la Tesorería de la Seguridad Social y estableció una serie de cambios, sobre todo para permitir una amnistía a los deudores de la TCS. Ordena que en septiembre del 20 el Congreso constituya una comisión bicameral, cosa que ya se hizo, e inicie el estudio de una reforma integral de la seguridad social. Yo creo que ahí es que debemos caminar. En el caso de las pensiones, no estoy de acuerdo con el retiro anticipado. Me parece que esto es pasarle la cuenta de una crisis que ya está pasando, por cierto. O sea, la situación económica ha venido mejorando. Los efectos de la crisis. O sea, que quizá el momento coyuntural que demandaba un auxilio especial, pues ya pasó. Creo que ese auxilio lo debe dar el Estado, como lo dio a través de los programas Quédate en Casa, Fase 1, Fase 2, PATI, que dicho sea de paso fueron descontinuados. Y se le vende... ¿Verían la parte del reparto? Los sistemas de reparto han fracasado en toda parte del mundo, incluyendo en la República Dominicana. ¿Y el mixto?
Habría que ver sobre... La cotización y el reparto. Lo que hay que mejorar es la cotización. Ya sea una... Pero con mejores empleos, porque con los salarios que se gana en la República Dominicana, ¿no? Claro, y formalizando más de la mitad de la economía nacional, que hoy día es informal. Pero finalmente, un poquito para terminarlo del 30%, me parece que eso es pasarle la cuenta al propio trabajador a costa de la posibilidad de su retiro. Si retira el 30%, tendría en su mano en promedio, de acuerdo a las cotizaciones promedio, 14,000 pesos que le va a dar para resolver un mes. Y eso le obligaría a cotizar 2 años más para poder recibir lo mismo que recibiría si no retira el 30%. No creo que eso genere beneficio ni para el trabajador ni para la economía. Lo que hay sí que mejorar el esquema para facilitar una mejor pensión al momento que llegue la edad de retiro. Eso sí. Recientemente, hace cuestión de un mes, mes y medio, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, sorprendió con la información de que había una compañía, la compañía Viva, la marca Viva, compañía Trilogy dominicana, estaba siendo sancionada, le estaba siendo imputada una multa que ronda alrededor de cerca de 400 millones de pesos por uso inadecuado de frecuencias del espectro radioeléctrico dominicano. Y le voy a hacer la siguiente pregunta porque a la sazón del año 2017 usted era el presidente del Indotel y fue en ese momento cuando las compañías Claro y Altiz presentaron sus denuncias en contra de la otra parte de competencia, de la Trilogy dominicana de Viva. No hemos sabido más cuál podrá ser el resultado de esa sanción, pero si tiene algo que aportar de conocimiento, como usted tuvo en su momento, sobre este tema, me gustaría conocer. No, realmente, ciertamente el procedimiento sancionador administrativo por un reclamo de las prestadoras de servicios de telecomunicación, en este caso Claro y Altiz, se inició bajo mi gestión en el Indotel. Luego eso fue evolucionando y hoy en día el Indotel decide pues establecer una sanción, reconocer un uso ilegal de espectro y establecer una sanción, me parece que fueron 70 millones de pesos y 5 millones de dólares. Algo así. Que finalmente se le aplicó. No sé en qué ha parado eso, habrá que ver, habrá que preguntarle al Indotel en qué estado está eso. Yo lo que sí creo es lo siguiente, yo pienso que el modelo que siguió la República Dominicana en el tema de acceso al espectro radioeléctrico fue el de dotar a cada uno de los participantes del espectro suficiente para rendir los servicios de telecomunicación. En este caso, primero en la tecnología CDMA, después en la tecnología 3G, 4G, y veremos a ver en 5G. Y ahora en la 5G debe actuar de la misma manera. Ahí veremos a ver. Porque el principio de la ley de telecomunicaciones es la participación igualitaria de todos los actores. En este caso, en este país hay 3 actores fundamentales en el segmento de servicios de telecomunicación. Claro, Altiz y Viva. Y así como hay algunos de ellos que tienen un exceso de espectro, o sea, más del que necesitan, y el espectro es un bien público, propiedad del Estado Dominicano, que lo que se hace es que se concesiona bajo condiciones para que tú des los servicios de telecomunicación que requiere la población. Asimismo, hay que garantizar que los que no lo tienen pues puedan, claro, siempre pagando el justiprecio y lo que corresponda, en igualdad de condiciones. En un mundo tan amplio, ya para finalizar e irnos, es hora casi de acostarse, en un mundo tan amplio como es el mundo de las comunicaciones, el espectro radioeléctrico, el de la televisión también, los medios digitales, y en un mercado tan pequeño como el de República Dominicana, ¿por qué estas situaciones pasan? ¿Es deficiencia en la supervisión o mucha astucia por alguna parte de las prestadoras? Yo diría que como ya casi no tenemos tiempo, rápidamente, yo creo que hay un poco de todo. Bien, gracias, senador José del Castillo, por estar aquí en la hora 22. Gracias a ustedes. Muy bien. Señores, hasta la próxima. Gracias por haber compartido con nosotros. Y el senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón. Hasta entonces, al otro programa.